Bueno, buenos días, estamos en Punto de Emancipación y hoy tenemos el gran honor de estar con Elizabeth Duval, que es filósofa, que es escritora, que es poeta y que es además portavoz del grupo feminista de igualdad y de LGTBI+, en Sumar, y que forma parte del grupo ejecutivo. Corrígeme si hay algo. Todo correcto, el honor es mío, Jorge. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, es realmente un orgullo. Voy a empezar por una cosa que todavía no ingresa en los dos libros que tengo aquí, el de Melancolía, que es el último que me trajo la compañera Elizabeth Valdés y después de lo trans. Pero primero es una curiosidad, porque llevo 47 años en España y tú creo que has nacido en el año 2000, ¿no? ¿Qué es España para ti? En Melancolía, además, dedico muchísimo tiempo. Hay 40 páginas al final de la primera parte del libro que están dedicadas a hablar de lo que puede significar España como patriotismo afectivo, y creo también que esta noción de patriotismo afectivo tiene cierta resonancia, o forma particular de resonar, por ejemplo, con lo que son algunas partes del peronismo en Argentina, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo desde la izquierda o desde la política, yo creo, cuando se ha reivindicado España en los últimos años, pienso por ejemplo en el proyecto de Podemos, cuando se ha reivindicado una especie de patriotismo, era o bien un patriotismo constitucionalista, en el cual se reivindicaban los servicios públicos, se reivindicaban abstracciones, se reivindicaban instituciones, y entonces para mí se genera un vínculo demasiado aséptico, un vínculo que no tiene nada que ver con los afectos, y además se hace de una manera completamente instrumentalizada. ¿Por qué con una manera instrumentalizada? Porque solamente se saca España, o se saca la patria, o se saca la noción de patriotismo, cuando esta noción se supone que es políticamente útil, ¿no? O que demoscópicamente, según algún estudio, va a salir rentable sacarla. Y lo que yo digo al final es que es una cosa muy extraña que tu vínculo con tu país, que tu relación con tu país tenga que ver con la demoscopia o tenga que ver con la utilidad política, ¿no? Para mí un vínculo con un país no es eso. Y digo en el libro también que mi manera de sentir España o mi manera de vivirme a mí misma como española solo empieza a tener sentido para mí también después de haber pasado mis años de formación universitaria en Francia, estar alejada, ¿no?, en esa experiencia de vivir en otro país y poder contemplar con una suerte de, no exactamente melancolía, pero sí ausencia, sí carencia, echar de menos lo que es la patria que has dejado atrás, ¿no? Entonces yo diría, bueno, España es mi patria, España es un sentimiento, ¿no? España es un afecto y también, y en eso incido dentro del libro, para mí la promesa, ¿no?, la promesa compartida de que se puede construir una España mejor porque ya existe. Bueno, voy a aprovechar ahora esta manera en que has presentado las cosas con una expresión que usas con respecto a la izquierda, religión laica. Además citas a Lucas. Y luego en el libro anterior, en el Después de lo trans, hay una referencia a Rorty y a Sí. la lealtad de grupo. Entonces, tal vez es un poco desordenado esto, pero como has hablado del patriotismo afectivo, me parecería interesante indagar qué quiso decir Elizabeth con religión laica, la referencia a Hay, Lucas y la lealtad al grupo, porque un poco tu referencia ahora al patriotismo afectivo puede evocarla, ¿no? Hay tres provocaciones que están al final, después de lo trans, en el epílogo, que después de dedicar todo el texto más o menos a hacer un recorrido teórico por cómo podemos encontrar una definición de lo trans que sea congruente, dedico el epílogo a parte de lo que luego desarrollaría en Melancolía, que tiene mucho más que ver con una propuesta de carácter político o de carácter de filosofía política, ¿no? Y en esa última parte hay tres provocaciones o tres proclamas sobre aquello a lo que debería aspirar o tender la izquierda, que son un poco en la línea de lo que decía Santiago Albarrico, ¿no?, de antropológicamente conservadora. Reformista institucional y revolucionaria, ¿no? Eso es. Las haces tuyas, estas tres. Más o menos, y digo también, ¿no?, o lo expando diciendo, aspira en la izquierda a ser una suerte de religión laica, un conservadurismo progresista, Sí. ¿no? Porque es el otro lo que nos mueve, es el otro lo que nos salva.
¿Y a qué me refiero con estas dos cuestiones del conservadurismo progresista y de la religión laica, que son al final también dos aporías, ¿no? O dos contradicciones en los términos entre sí? Muy interesante. La izquierda lacaniana también es una discusión sobre qué merece ser conservado. Claro. O sea que es muy pertinente. Y precisamente, ¿no?, en ese conservadurismo progresista, para mí, yo creo que últimamente, o en los últimos años, ha habido muchísimas críticas de hace mucho tiempo a la noción de progreso, pero como estas críticas a la noción de progreso, a veces desde la izquierda, se han llevado por direcciones que podían entrar en las corrientes de lo rojipardo o en direcciones que podían ser culturalmente o socialmente reaccionarias, pienso lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania con el proyecto de Saga Wagener, ¿no? Como... Hay un gusto por insultar a los progresistas últimamente. Claro, pero creo que eso no significa que todas las críticas que se hayan hecho al progreso sean inherentemente negativas o inherentemente reaccionarias, ¿no? Tanto de Guilly como la crítica que hace Christopher Lasch, como incluso algunos conceptos que son recuperables o que son salvables, ¿no?, de Michel Onfray, a mí me parecen valiosos, sobre todo, y esto lo criticaba hace poco en un artículo en El Diario, porque creo que muchas veces cuando nos definimos en la izquierda como progresistas, o cuando hablamos de nosotros mismos como progresistas, suceden dos cosas. Una, no sabemos muy bien qué es lo que estamos diciendo, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo, a qué tipo de progreso nos estamos refiriendo, y dos, le hacemos casi el juego, o preparamos el caldo del cultivo para la socialdemocracia. ¿A qué me refiero con esta segunda parte? Porque nos confundimos con ella, ¿no? Y nos confundimos también con los significantes que la socialdemocracia ha ido instalando a lo largo del tiempo. Porque para esa socialdemocracia son igual de perfectamente progresistas, por ejemplo, la segunda legislatura de Felipe González que la primera. El proceso de reconversión industrial y de liberalización y la imposición por otros medios en España de un programa que ya es posterior a los 30 años gloriosos en Europa y que tiene que ver, ¿no?, con el desmantelamiento de ciertas estructuras para la entrada en un mercado común, que es el mercado europeo. Eso puede ser considerado como progresista si el progreso se convierte en un sinónimo de una modernización en dirección liberal, ¿no?, de una modernización en dirección del europeísmo, del establishment que se ha construido, ¿no?, desde, bueno, que la Comunidad Europea surge como una comunidad de vocación puramente económica, ¿no? Esa comunidad relacionada con el hierro, esa comunidad relacionada con ciertas materias y ciertas industrias que hay que coordinar. Y por lo tanto me parece muy problematizable, sobre todo los términos con los que nos estamos definiendo, qué dicen esos términos de cuál es nuestro proyecto y por qué preferimos en ocasiones llamarnos progresistas o creer que llamándonos progresistas apelamos a una cantidad de gente mayor, a un pueblo mayor, que hablando de transformación, que hablando incluso de modernización en otro sentido, ¿no? Y también parto, yo creo, de otra constatación, que es, por más que haya alguna gente muy politizada que ya se haya acostumbrado a ello, al menos en mi generación, ¿no?, en mi quinta, tampoco es que el apelativo del progreso tenga una gran vigencia cuando no se ha conocido el estado del bienestar, cuando ya hemos nacido metidos de lleno en una multitud de crisis, no sabemos a qué progreso hace referencia y además ese progreso no nos apela, ¿no? Entonces no podemos tampoco continuar con el vocabulario del siglo XX para referirnos a la política en el siglo XXI. Y sobre la parte que tiene que ver con la religión laica, yo esa diría que más que una parte que tenga esos efectos reales, sí que es más simbólica, ¿no?, en el sentido de que sobre todo hace referencia a ese sentimiento de comunidad y a ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Evidentemente está muy vinculado a esa lealtad mayor que recupero en Melancolía de Rorty, ¿no? Y sobre todo el desarrollo, que yo cito mucho, que él hace, no me acuerdo ahora mismo cuál es la traducción al castellano del título del libro, pero en inglés es Achieving Our Country, logrando nuestro país, ¿no?, que recupera o quiere construir cierta tradición de izquierda en medio de los debates que están en su momento, entre cierta izquierda también culturalista o que él critica y la izquierda más clásica, ¿no?, en medio del auge de nuevos movimientos sociales a finales del siglo XX. Y creo que, sobre todo también en un momento de disgregación, en un momento de desafección, en un momento que ya no es el auge de izquierdas alternativas o de movimientos sociales alternativos que veíamos, por ejemplo, en Europa a principios de la década pasada, ¿no?, a principios de 2010, que es cuando empieza Podemos, que es cuando empieza también lo que luego será la Francia insumisa, cobra toda su fuerza en Francia.
en un momento que ya no es ese, ¿no? Creo que es importante construir o sentar las bases para tanto los sentimientos de comunidad como los lazos compartidos, como las lealtades compartidas, y no convertirlo todo en el narcisismo y las pequeñas diferencias, ¿no? Con la construcción de grupos cada vez más pequeños. Ese tema del narcisismo y las pequeñas diferencias sería muy interesante discutir. A mí una de las virtudes que me parece que tienen tus textos y que me gustaron especialmente es la manera en que vas imbricando cuestiones teóricas con a la vez testimonios más bien existenciales. Entonces me permito hacerte la pregunta de ¿cuándo descubriste que eras de izquierda? ¿Y eso tiene algo que ver con la experiencia del tránsito o no tiene nada que ver? ¿Cuándo descubrí? Yo creo, dentro de... Porque siempre hay una preconcepción, no digo cuando uno adoptó el ideario. Esto lo cuento en otro libro, en el posfacio, que hablo de mi primera etapa militante, que además fue una etapa militante extraordinariamente breve, incluso no llegué a completar la premilitancia porque era una premilitancia muy larga, ¿no? Dark. Muy larga, no muy dark, muy larga. Pero había aquí en Madrid, y también hubo secciones en Zaragoza, en Aragón, en distintos sitios, un grupo pequeñito marxista-leninista que se había escindido de una sección local del Partido Comunista de España que se llamaba Iniciativa Comunista. Y yo en 2016, por ahí, yo tenía 16 años, entré ahí como premilitante, pero me fui bastante rápido, sobre todo porque tomé conciencia de que primordialmente la acción que se llevaba a cabo dentro era casi la de un grupo de lectura sobre los tres textos fundamentales del marxismo-leninismo, ¿no? Pero con muy poca capacidad, tanto de transformación de la realidad como de aspiración a transformación de la realidad en sí misma. Y para mí hay una parte en la que en la adolescencia me acerco mucho a la izquierda teóricamente. Hubo una edición por el aniversario de la editorial que sacó hace poco Acal del Capital, y nos solicitaron 3 prólogos. Nos pidieron un prólogo a César Rendueles, hay un prólogo de Zizek y hay un prólogo mío. Y en el prólogo mío hablo sobre todo de un poco vinculación afectiva e íntima con la historia teórica de la izquierda y las corrientes teóricas de la izquierda y con el marxismo, ¿no? Y ahí digo, hay una parte muy importante que tiene que ver con el acercamiento teórico, pero como relato un poco en ese texto, creo que si hay acercamiento teórico sin herida, ¿no? O si hay acercamiento teórico sin herida biográfica, sin algo que motive también que haya un deseo y una energía. Ahora llego. Un deseo o una energía que lleve a una a querer ver el mundo de esa manera o a querer acercarse irracionalmente a esas teorías irracionales. De esa manera es muy difícil, ¿no? Claro. Esa experiencia. Y para mí, yo pienso, más allá de lo LGTBI, que sin duda influyó, y de la parte feminista, pero en lo que tiene que ver con todo el componente de clase, por ejemplo, yo toda mi infancia me crié sola con mi madre y con parte de mi familia paterna, mis abuelos, en Plasencia, que es una ciudad pequeña de Extremadura. Y a lo largo de toda mi infancia, mi madre, lo relato en un momento dado de melancolía, encadenaba diversos trabajos que tenían sobre todo que ver con la limpieza, que tenían que ver con limpieza como camarera de hoteles, con estar en pisos particulares, yendo a cuidar de los niños. Una etapa en la que estuvo trabajando para el Ayuntamiento de Plasencia, limpiando el cementerio, ¿no? Sí, el cementerio es llamativo. Pero para mí era muy normal en ese momento, y todavía guardo un recuerdo del cementerio de Plasencia como un lugar relativamente bonito, ¿no? Pero si no hay yo creo, esa herida biográfica donde tú ves también la cotidianidad de la clase, ¿no? Y las consecuencias de la clase social y la desigualdad social, creo que es difícil que el acercamiento a los textos se diera de esa manera. Mi madre... De cierta forma el trauma, para decirlo de una manera más extrema, es como, digamos, una condición de posibilidad de lo que se va a asumir después. Sí, yo creo siempre y cuando asumamos en ese sentido que una enorme mayoría de sujetos están traumados, ¿no? O que una gran mayoría de sujetos en el capitalismo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, tienen una parte de trauma, ¿no? Que puede no ser patológica, pero hay algo
que los vincula también ¿Y por efectivamente qué el ahí. mismo sujeto que vive de una manera inmediata en su experiencia de injusticia, un origen social bajo la opresión, sin embargo, no se anuda eso con la izquierda? Bueno, porque no tiene por qué suceder. O sea, yo creo que hay... O sea, la herida no conlleva Claro, necesariamente. claro. Y ahí se mezcla también, o sea, es mi acercamiento, yo creo que tiene que ver con dos cosas, que son tanto el acercamiento lector y el acercamiento teórico, aparte del acercamiento biográfico, con algo que tiene que ver con el momento, ¿no? O sea, el momento en el que yo empiezo a tener cierta capacidad eh, para comprender algunas cosas que suceden, resulta que coincide con las consecuencias de la crisis de 2008. ¿No? En la crisis de 2008 yo tengo 8 años, 7, 8 años. En 2011, cuando gana las elecciones en España el Partido Popular, Mariano Rajoy, yo tengo 10, 11. ¿No? Y después, cuando empieza a surgir el primer Podemos, cuando Pablo Iglesias empieza a aparecer en platos de televisión, es algo que yo ya puedo ver y que puedo empezar a entender, de alguna manera, ¿no? Y que también sirve para politizar. Y son cosas que se viven de forma muy inmediata, quiero decir, las ratios en una clase de secundaria o de bachillerato en un colegio público las vives de forma muy inmediata porque comprendes lo que es la experiencia de estar en una clase con 40 personas, ¿no? Y 40 personas de orígenes también desiguales y donde la desigualdad se hace de alguna manera manifiesta, ¿no? O comprendes la experiencia de lo que es, por ejemplo, un corte de luz por un impago, ¿no? Y no tiene por qué conducirte en una dirección emancipadora o en una dirección de izquierdas, pero creo que si te conduce a ello, creo que también tiene que ver con cuál es la atmósfera imperante en ese momento. Bueno, para mí, la atmósfera que imperaba en ese momento, la atmósfera que empezaba a existir en, en ese momento, iba en un sentido emancipador. Creo que luego sí que se ha producido un reflujo o una contrarreacción, ahora estamos en un punto mucho más melancólico, pero allá por 2014, cuando tengo 14 años y puedo empezar a politizarme, hay una emancipación posible, ¿no? Hay una esperanza Sí. en la emancipación. Voy a aprovechar esto de la herida para ir al texto después de lo trans, ¿no? Porque hay entre los núcleos, digamos, más problemáticos, hay uno que se comparte con la izquierda lacaniana, es el siguiente. Tú, por un lado, vas desarrollando pormenorizadamente una crítica de la autodeterminación y muestras que efectivamente no se puede establecer una relación con el sistema sexo-género desde una elección voluntarista o autorreflexiva, y que esa transparencia que implicaría a un sujeto que es capaz siempre de decidir cómo debe ser su género no es lo que verdaderamente da cuenta del tránsito. Y entonces aparece el psicoanálisis, incluso hablas de la ontología del psicoanálisis. Dices que a pesar de las tonterías de los psicoanalistas y de las ofensas de los psicoanalistas, de eso me gustaría hablar también, de cuáles son las tonterías y las ofensas, porque me siento implicado en ese problema. Pero una vez que has demostrado esto y lo desarrollas ampliamente y lo retomas en diversos momentos, ¿no? Lo que podríamos considerar la crítica conceptual de autodeterminación, aparece la otra cuestión, que para mí está en el núcleo, como te decía antes, de la izquierda lacaniana, que es el antagonismo. Ser mujer pertenece a una determinada fractura en donde hay opresores y oprimidos. ¿Cómo se combina el desborde del marco identitario que implica la experiencia de género desde tu perspectiva, es decir, desde el momento que no se puede reducir a la autodeterminación, tenemos que entender que hay siempre en exceso algo que no se puede determinar conceptualmente. Mientras que, por el otro lado, ¿no? Hay que tomar una posición y por lo tanto hay que definirse en relación a una identidad. Entonces aquí este es un problema que ya te digo, recorro yo mucho también en mis textos. Por un lado hablo de un sujeto que está dividido, que no puede ser reducido jamás a ninguna identidad definitiva, que no sabe nunca del todo quién es, ni por qué elige lo que elige, y a la vez la izquierda me dice, bueno, pero acá necesitamos sujetos que hayan reflexionado sobre su pertenencia, sobre su condición, porque eso los va a movilizar. Voy a empezar con esto que decías sobre los psicoanalistas y
las faltas y, bueno, y cosas que hayan cometido, ¿no? Los psicoanalistas, sobre todo porque hay una parte luego importante del texto que constituye una crítica en muchas partes a Pablo Preciado, y hay un momento en esa crítica en el cual trato el último texto que Preciado publica, que es esta conferencia que da en París, en la École, y que publica en el libro este de Yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Y a mí me pareció, o sea, cuando leí esa conferencia, yo tengo una relación, por decirlo de alguna manera, mucho más amable con el psicoanálisis que Preciado, y a mí me pareció que había un componente de esa conferencia en absoluto convincente que tenía que ver con la capacidad de esbozar una crítica al psicoanálisis como disciplina sin, a lo largo de la conferencia, citar en ningún momento ni a Lacan ni a Freud, ¿no? Como cuando haces una conferencia criticando el psicoanálisis o criticando lo que el psicoanálisis dice o hace de las personas trans o del género, pero en ningún momento citas ni a Freud ni a Lacan, se construye un muñeco de paja. Sí, pues que es una especie de performance que hizo. Claro. Yo conocí en la época de mi querido Paco Vidarte y Javier Sáez a Beatriz, antes que Paul, y él nunca quiso saber nada de Freud y Lacan, y me parece que continuó en ello, y bueno, fue una oportunidad de oro para él escandalizar a los psicoanalistas conservadores de la École, pero él nunca quiso saber, no es tu posición, ¿no? Claro. Hablas de la ontología del psicoanálisis. Claro, yo es que en eso soy mucho más metodológicamente conservadora, ¿no? O sea, yo considero que si vamos a hablar de algo, tenemos que leer ese algo, Sí. ¿no? Si vamos a meternos con algo, tenemos que meternos en ese algo también. En ese meterse con algo hay una cuestión que me interesaría aquí despejar. Tú hablas de, por un lado, la determinación que las ciencias han podido establecer con respecto al género, la cuestión hormonal, la testosterona, bueno, en fin, los estudios científicos, una determinación posible. Luego hay una determinación del entorno. Y del entorno tú misma hablas de una relajación de los códigos, es decir, que el entorno podría ser muy determinante, es decir, haces una crítica del neoplatonismo en el sentido del cuerpo equivocado, es decir, como si hubiera un alma que Sí, volante. todo eso es perfecto. Y luego está la relajación de los códigos que le atribuye tal vez a lo que ha sucedido con el capitalismo tardío, las redes. En relación a eso, en el medio, como una especie de estruendo teórico, está que hay una constitución del sujeto, un devenir sujeto, como dirías tú, valiéndote de la expresión de Deleuze. En la constitución del sujeto hay algo que ya no se reduce ni a las determinaciones científicas, ni exactamente al entorno, ¿no? Aunque tengan bordes, no se pueden suturar de una manera definitiva, ¿no? Y entonces sí, ahí le das un lugar a las identificaciones, a la cuestión de lo simbólico, e incluso a lo real lacaniano, que no se puede confundir con la cuestión de las hormonas o la cuestión de la... Entonces, ahí, porque ya esa no es la problemática de la constitución del género, es el propio sujeto el problema. Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente está en juego para el sujeto? El entorno social, las determinaciones biológico-genéticas, o hay un advenimiento del sujeto que no puede jamás reducirse a ninguno y por lo tanto el sujeto es siempre un X, sea del género que sea. Ahí yo creo que a mí me parece, la vuelvo a citar en Melancolía, porque me parece de las citas o de los párrafos de Judith Butler, tanto más interesantes como más nutritivos, como que más me han inspirado, que es este en... No me acuerdo, creo que no me acuerdo si es en Cuervos que importan en deshacer el género, pero este en el que dice, afrontémoslo, nos deshacemos unos a otros y si no, nos estamos perdiendo algo. Si esto se ve tan claro en el caso del duelo, es tan solo porque este ya es el caso del deseo. No siempre nos quedamos intactos, puede ser que lo queramos o que lo estemos, pero también puede ser que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, seamos deshechos frente al otro por el tacto, por el olor, por el sentir, por la esperanza del contacto, por el recuerdo del sentir. Así, cuando hablamos de mi sexualidad o de mi género tal como lo hacemos,
queremos decir algo complicado. Ni mi sexualidad ni mi género son precisamente una posesión, sino que ambos deben ser entendidos como maneras de ser desposeído, maneras de ser para otro o, de hecho, en virtud de otro. Y para mí en ese párrafo está la clave también de análisis de toda esta cuestión, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de identidad o de la identidad del sujeto, le otorgamos afirmativamente, y ahora dentro de las implicaciones políticas que esto tiene, pero una preponderancia muy grande a lo que el sujeto considera o lo que el sujeto imagina de sí mismo, ¿no? Pero, sobre todo, y esas identificaciones en un contexto social, ¿no? En un contexto en el que el otro nos lee, nos imagina, y además ese imaginario del otro es un imaginario incontrolable, ¿no? No podemos dominarlo, es muy complicado reducir cualquier identidad o cualquier constitución del sujeto simplemente a la conciencia. El sujeto no elige sus Claro. identificaciones, está previamente sobredeterminado por las mismas, y en toda identificación hay una pérdida. Tampoco esas identificaciones lo completan, ¿no? Claro. Y en esa cuestión, que tiene que ver con tanto el impacto de lo biológico, que luego tiene impacto, como el impacto de lo social, ¿no? Si lo intentamos tomar en serio y con complejidad, ¿no? Creo que toda respuesta nos conduce a decir no podemos determinar el grado exacto en lo que cada cosa implica porque no existe una parte biológica sin que exista una estructura social que está construida de determinada manera, ¿no? Que es también la lección que nos da la antropología, la etnología, estudios de distintas culturas sobre una multiplicidad de sujetos, una multiplicidad de vivir en distintos sistemas, como el sistema que hemos venido a catalogar como el sistema del género. Y creo que hay una parte en la cual lo hablo cuando analizando a feministas que luego toman un cierto giro esencialista, pero cuando ellas mismas son capaces de hablar de la dificultad para encontrar un sujeto unitario mujer, que a mí siempre me recuerda también, ¿no?, al axioma de Lacan de no existe la mujer porque solamente existen las mujeres, ¿no?, en esa pluralidad, en la que hablan de una identidad estratégica, mujeres, ¿no? Claro, ahí está el problema, que antes, por un lado está la fractura y la división, y por otro lado la exigencia militante de una identidad que sea operativa, ¿no? Del mismo modo que cuando se habla de autodeterminación, y yo creo que era un error, por ejemplo, cuando se planteó el debate sobre la ley trans en España, colocarlo en los términos de la autodeterminación, creo que es una herencia de una parte del movimiento trans histórico que hablaba en términos de autodeterminación, pero que se refería a otra cosa. O sea, yo hago referencia a lo que dice Dean Spade sobre autodeterminación y tiene que ver con otros movimientos también, tiene que ver con la abolición de las prisiones, tiene que ver con otras posturas de emancipación que no son el reconocimiento legal ante un Estado, ¿no?, son otra cosa. Y sin embargo hay un punto en el cual lo que denominamos, ¿no?, o comúnmente llamamos autodeterminación jurídicamente, sí que es un objetivo político deseable, o sí que es un objetivo político que podemos defender. ¿Por qué podemos defender eso cuando sabemos perfectamente que el sujeto no se autodetermina, no escoge, no elige aquello que es, sino que solamente se encuentra con su identidad, y esta identidad está mediada por esos factores biológicos y sociales? Porque al final digo también, la autodeterminación no es sino otra manera de llamar al reconocimiento de una identidad libremente manifestada. Pero que uno pueda libremente manifestar una identidad no significa que pueda escogerla. Y creo que el error, y gran parte también, ¿no?, de cómo se llegó a que el debate sobre la ley trans estuviera tan viciado, fue cierta insistencia en ese término de autodeterminación, cuando para mí no es ni lo que mejor refleja lo que hace el texto legal o cómo opera el texto legal, ni lo que podía lograr mayor apoyo social, ni mayor entendimiento, ¿no? Creo que se utilizaron unas palabras que quizá no lograban transmitir del todo bien qué era lo que hacía esa ley, o no lograban defenderlas por un empeño en querer defender casi esa palabra más que lo que realmente podía hacer la ley. Hay un momento, me vas a permitir forzar un poco críticamente esto. Hay un momento en donde, por un lado, está este horizonte lacaniano, y sin embargo luego aparece Judith Butler como la que da cuenta de la constitución del sujeto en el campo del género, porque hablas de la repetición o la iteración. Esta es una discusión que tenía, me acuerdo, en aquel entonces con Paco y con Javi. al ser derridianos fueron más fácilmente a Judith Butler que a Lacan. Entonces, en tu
perspectiva teórica, la constitución del sujeto, ¿es como lo explica Judith Butler? ¿Crees realmente que hay mecanismos psíquicos vinculados al poder? Bueno, es complicado, ¿eh? O sea, también con el paso de los años, porque han pasado unos cuantos años desde después de lo trans, es como, y sonará muy edípico, pero es como hacer escoger entre mamá y papá, ¿no? La pregunta entre Butler y Lacan. Sobre todo, pero también yo creo que Butler en gran No, no, se parte, puede escoger, Butler se es puede muy escoger cierta deudora. bastardía también, entre Claro, mamá y sí, papá. sí, sí. Butler es muy deudora de Lacan, ¿no? O Sí, sea, Butler es muy lectora sobre todo de... en su gran libro sobre Fourier muestra eso, Claro, ¿no? es muy deudora de Lacan, de la parte de la recepción que tiene Hegel de Lacan, también de la recepción de Zizek de Lacan, me acuerdo. Creo que fue, sí, creo que era sobre un componente de la psicosis leyendo Teoría Queer y Psicoanálisis de Javier Sáez, donde me molestaba un matiz porque se notaba que lo habían tomado de la recepción de Zizek de Lacan y no de Lacan directamente. Pero, no. Eso, todo pero el pero lacanismo de sucede los últimos años sí, ha sí, sí, tenido muchísimo. sucede todo el rato. Pero yo creo, hay condicionantes y determinantes, mecanismos de sujeción estructurales que tienen que ver con el poder, pero no puede reducirse todo a una lógica Foucaultiana del poder. No, no puede Pero emanar todo del poder. ahí hay, perdona que te diga, ya que evocas a Zizek, hay un debate donde Judith Butler dice que la división del sujeto no puede ser una priori kantiano, que es histórica y que en algún momento, ese es un tema, porque eso podría dar lugar a pensar que habrá un momento en la historia en Sí, donde la división como tal se va a esfumar. claro, y yo se lo niego. O Sí, sea, y de hecho lo niego en un momento del libro bastante gracioso, en el que acabo llamando biologicista apreciado y constructivista a Amelia Valcárcel, sí, pero es algo que se puede extraer a partir de lo que dicen si sí, fueran consecuentes con lo que están diciendo. Pero hay un momento de Amelia Valcárcel en el cual ella dice que cree muy difícil que la máquina humana pudiera llegar a funcionar sin enantiologías, pudiera llegar a funcionar sin divisiones tan ancladas, ¿no? Desde el pensamiento aristotélico, desde los presocráticos, en Díadas que hay intentos, habla de Schelling, habla de Fichte, sí, pero yo creo que está tan profundamente engranado, ¿no?, en la forma de pensar humana que duda mucho de la capacidad de superación. Y eso es una cosa que, en relación a pensar el género, ¿no?, o pensar el futuro del género en el texto, y por eso hay un punto en el que la sentencia siempre decía que es un poco un texto pesimista, en ese sentido, ¿no?, pero adaptaba la frase de la idea de no hay fuera de texto, ¿no? Il n'est pas hors texte, a decir, sí, no hay fuera de género, claro. ¿no? Y dudo mucho que, aunque exista esa relajación o contracción de los mecanismos del género, aunque cambien las formas de existir del género, uno, eso no va a borrar su historia y no va a borrar el efecto histórico que haya tenido, aunque sea una historia relativamente reciente y que hay que poner en perspectiva, o sea, la manera en la que lo entendemos. Y dos, creo que sería una relajación, pero que no llevaría con ello su desaparición. Creo que posturas como las de Preciado o la de Butler, en ocasiones, son excesivamente optimistas, e incluso de forma voluntariosa, demasiado optimistas, ¿no? Yo recuerdo textos de Preciado en los cuales él habla de la posibilidad de una revolución radicada en el género porque él lo ve en los jóvenes, ve jóvenes mucho más emancipados, y claro, a mí esos textos siempre me plantean una grandísima duda, que es, bueno, yo lo que veo en los jóvenes es una clarísima polarización y división entre sí, una juventud muy diversa y luego una buena parte de la juventud que se ha escorado a posiciones reaccionarias, o que Sí. incluso quiere un regreso a las estructuras y formas y costumbres de los años 50 del siglo pasado. Ahora al final quiero hablar de eso, pero eh, hay un término lacaniano, me permito porque tú has hablado de la ontología, que yo a veces lo veo ausente en algunas autoras psicoanalíticas contemporáneas, de orientación psicoanalítica contemporánea, es el goce. Es Ujú. decir, finalmente esa identificación de la que Sí. hemos estado hablando, este sujeto, está constituido siempre en una fractura como sujeto, en una pérdida, pero a la vez en una ganancia, que es el plus de goce. Sin ese plus de goce, la vida misma no se podría sentir. Estamos vivos en cierta forma por ese plus de goce. Otra cosa es cómo el capitalismo Sí, coja eso.
hace con eso algo siniestro, o como tú dices muy bien, el deseo en exceso, lo dices en Ujú. Melancolía, es una cuestión Sí, neoliberal, ¿no? Pero, ¿qué se gana siendo trans? Desde depende. el punto de vista, ahora hay una Eh, frase de Lacan que dice, el sujeto es siempre feliz. Es una frase que puede ser terriblemente reaccionaria si uno la mm. descontextualiza, ¿no? Ahí, y lo pensaba hace unos cuantos meses, porque estaba leyendo, me leí este libro de Colette Soler, de Lacan, lector de Joyce, ¿no? En el que sobre todo ella trata el último, Lacan, y se centra mucho más en la cuestión del síntoma. Y pensaba tras leer ese texto que probablemente si me hubiera centrado más en esa parte o hubiera leído antes ese texto, porque hay un momento después de lo trans en el que hago referencia a otros desarrollos como el que puede ser el que hace Miller, de la psicosis ordinaria y de la forclusión para hablar, ¿no? De algunos casos de Sí, lo trans, algunos fruncen el ceño, no pongo la palabra claro, jebu, como pero dices tú en tu... pero probablemente me habría centrado más porque me resultó muy estimulante, ¿no? En ciertas formas de suplementación, en ciertas formas del síntoma y de gozar el síntoma, que analizaba también cuáles son en ese texto. Pero ahora no puede llegar a abarcarlo todo No, en la claro, constitución de los textos, ¿no? Es muy difícil. Y yo creo, o sea, y llevándolo, mm, escribía, se lo leí, espera que pase la ambulancia, no vaya a ser que se registre, pero se lo leí en una conferencia eh, reciente a mi psicoanalista, ¿no? Que ella habla precisamente del análisis en los casos de personas trans y decía, no convirtamos en un problema para el sujeto, ¿no? Lo que no es un problema para el sujeto, claro. ¿no? Y yo creo, en muchos casos, lo que se gana, al menos en mi caso, al ser trans es la posibilidad misma de la vida, Ujú, ¿no? claro, O de una vida que se desee ser vivida, ¿no? La posibilidad de ser sujeto, sí, ¿no? Y siguiendo claro, esto de Lacan, la posibilidad de ser feliz. sí. Terminamos con esto de la ultraderecha que nos interesa, ¿no? Los marxistas clásicos dicen no, y tú mismo aludes a ello en tu texto. Bueno, estas cuestiones del LGTBI, del feminismo o los planteos del psicoanálisis no son esenciales porque no van al núcleo de la Ujú, infraestructura, de la explotación de la plusvalía, etcétera, etcétera. Son cuestiones progresistas superestructurales. Hay todavía un cierto marxismo que va en esa orientación o que no se desprende del todo de esa metafísica. Sin embargo, en cambio, la ultraderecha odia a todo ujú, ese registro del LGTBI, lo ve como verdaderamente una de las amenazas, como el enemigo a batir. Entonces, esta doble cuestión, ¿no? De que por un lado la izquierda no quiere todavía tomarse en serio qué es lo que se puso en juego con la emergencia de todas estas cuestiones como el LGTBI el feminismo, o lo que dice el propio psicoanálisis. Y por otro lado, la ultraderecha que lo tiene como uno de sus enemigos. Ahora mismo en Argentina lo primero que han tratado es de borrar del mapa todo lo que se había logrado en términos de igualdad y de democracia en relación a las cuestiones referidas a las violencias ujú. de género y todo esto. Yo creo, o sea, es verdad que existe, ¿no? Desde cierto marxismo, esta reducción economicista, ¿no? O esa tendencia a la reducción economicista, pero al mismo tiempo yo sería precavida, por ejemplo, a la hora de decir que porque haya un antagonismo, o sea, porque la ultraderecha tome como diana o como enemigo a batir Sí, a los derechos LGTBI o a las mujeres, esto significa necesariamente no que esos derechos, sino que las personas LGTBI constituyen necesariamente una emancipación en todos sus casos, ¿no? ¿Y por qué planteo esto? Viniendo de Francia, por ejemplo, en Francia lo que se ve es que la misma división que vemos en el resto de países entre el voto de muchos hombres y muchas mujeres, donde los hombres tienden a estar mucho más escorados a la derecha y las mujeres más a la izquierda, se replica dentro del colectivo LGTBI. Eh, los, los hombres en Francia, hombres homosexuales,
hombres bisexuales han votado en muchas ocasiones, o su intención de voto es mucho más mayoritariamente para la derecha de los republicanos o incluso para el Frente Nacional. Y véase, también, pero creo que en España hay todavía un más escoramiento a la izquierda dentro del colectivo LGTBI. No está todavía tan marcado por el homonacionalismo que sí que existe, por ejemplo, en Francia. De hecho, en la última campaña presidencial había unas imágenes de Marine Le Pen en las que se acercaba a una mujer lesbiana por la calle que le preguntaba si ella iba a retirar el matrimonio igualitario y ella le decía no, 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 no. Quiero decir, el problema de Marine Le Pen o el Frente Nacional será con la inmigración, pero ya no es con los homosexuales como era el caso desde esta derecha anterior, ¿no? Y lo vemos ahora también en el caso de Francia, por ejemplo, con el nombramiento de un nuevo primer ministro, Gabriel Attal, que es el primer ministro más joven de la historia de Francia, también el primer ministro homosexual, con 6 ministros en su gabinete que han participado o han sido favorables a manifestaciones en contra de derechos LGTBI, y escorado más a la derecha que ningún gobierno anterior que Macron, ¿no? Yo me acuerdo una reflexión que comiendo compartíamos una vez, en la que yo te comparaba, por ejemplo, lo que ha sido parte de la construcción política o el programa de Macron en Francia con lo que está siendo la construcción política de Milei en Argentina, ¿no? Sobre todo por esta construcción a partir de una plataforma que no tiene una capilaridad o una territorialización anterior en el territorio, con esta deuda, con una forma de neoliberalización bestial o de regulación o desmantelamiento del Estado, a la vez vinculada a grandes empresarios y sectores reaccionarios, con esta acción, por ejemplo, de una especie de populismo que a la vez se pretende relativamente tecnocrático, construyendo estructuras para quitar derechos a los trabajadores, y al mismo tiempo en el caso de Francia, con esa particularidad de ser completamente capaz de intentar incorporar algunos elementos, al menos culturalmente o socialmente progresistas, ¿no? O poder, al mismo tiempo que se ha sido homófobo, integrar la diversidad sexual de una manera relativa. Y eso me parece una tendencia, una posibilidad preocupante, que tiene que ver con tanto el colectivo LGTBI como en algunos casos, veas en España cómo se intentó por parte de Ciudadanos montar un supuesto feminismo liberal. Podemos conducirlos en direcciones que sean emancipadoras, podemos conducirlos en direcciones que planteen una falla en el sistema o planteen una vía por la cual se puede llegar a transformar las cosas, pero también pueden ser llevados por direcciones que sean reaccionarias o por direcciones que supongan una involución o supongan un retroceso. Y eso a mí me preocupa, y me ha preocupado mucho, porque hay una especie de pensamiento en ocasiones de el colectivo LGTBI siempre va a ser progresista o siempre va a estar vinculado a la izquierda, en la cual se toma casi por sentado, ¿no? Y creo que eso es un error. Es decir, aunque haya planteamientos radicalmente de izquierdas en una parte del colectivo LGTBI o que supongan un cuestionamiento muy grande, ¿no?, del sistema vigente, eso no significa que eso sea representativo de la totalidad, ¿no? O que todo el colectivo LGTBI, solamente con su existencia, ponga en jaque lo que es el sistema. Igual que, y lo relato en Después de lo trans, yo creo que del mismo modo que ha habido una transformación en valores sociales en los últimos años donde han regresado ciertos valores conservadores, también hay formas o modos de ser trans que tienen que ver con lo conservador, que tienen que ver con la desaparición y que tienen que ver con la perfecta integración dentro del sistema sexo-género, aunque se parta de una disidencia, ¿no? Hay muchas personas trans que lo que quieren, y es un deseo y una aspiración legítima también, cuando se ha sido víctima de la violencia, es desaparecer dentro del sistema, integrarse dentro del sistema, olvidar cuál ha sido su diferencia o cuál ha sido su disidencia. Y eso puede ser utilizado de muchas maneras. Uno ve en la novela de Camila Sosa la vocación de reconstruir la familia, de tener, a diferencia de lo Claro. que dice el amigo Viejo Berardi, porque fue la entrevista anterior a la tuya, en donde hay que negarse definitivamente a la reproducción. Claro. Y yo ahí, o sea, y yo ahí diría, igual que cuento esto, ¿no?, de que no es necesariamente emancipador todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTBI, yo diría que la izquierda ahí también tiene que hacer otra reflexión que tiene que ver con no es necesariamente reaccionario o necesariamente conservador
todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con conceptos de la derecha como pueden ser el orden, todo lo que tiene que ver con conceptos como puede ser la libertad. De hecho, lo comentaba, ¿no?, con algunas compañeras y compañeros aquí en Madrid y aquí en España, que, por ejemplo, una cosa que podría hacer la izquierda en ocasiones es, frente a la extrema derecha, decir quienes realmente han defendido la diversidad de las familias, quienes defienden a todas las familias en este país, es la izquierda y no la derecha, ¿no? Eso no tiene por qué ser articulado de una forma que sea reaccionaria o que solamente consista en una reproducción social clásica de la institucionalidad de la familia burguesa, sino... Esto estoy totalmente de acuerdo y me da mucha curiosidad entonces volver a lo de la religión laica para terminar. Tu relación con la religión. Ujú. Yo, o sea, yo estudié hasta parte de la adolescencia en colegios católicos, entonces tengo sobre todo, o sea, concertados, que es una cosa muy normal en España, tengo sobre todo una relación cultural, yo diría, con la religión y una relación de ambiente y atmósfera. Me preguntaban, para un programa que están haciendo precisamente sobre si ha habido un auge o no de regreso a la religión o al cristianismo entre la juventud española, me preguntaban si yo conocía a mucha gente que fuera a misa en mi entorno. Yo respondía que no, la verdad. O sea, sigue habiendo habido una secularización muy grande de la sociedad española. Y va por etapas también, o sea, yo por etapas he dicho esta típica cosa de atea o agnóstica atribulada, ¿no? De decir, no tengo fe, pero no me gusta no tenerla, ¿no? Yo estoy esperando, pero hay por fascinación o gusto por muchas figuras históricas o culturales que tienen que ver con el fenómeno religioso, pero mi relación más allá de lo teórico y más allá, por ejemplo, de desarrollos que en España ha hecho gente como Francisco Fernández Buey, hablando del vínculo entre formas de cristianismo emancipador y formas de izquierda. Me acuerdo que fue muy criticado un momento, y para mí criticado torpemente, ¿no?, por una parte de la izquierda, cuando en las fiestas de la Paloma, en la ofrenda floral a la Virgen, Más Madrid participó de la ofrenda floral y hubo muchísimas críticas, ¿no? O sea, sin embargo, me pareció una cosa muy comprensible en el sentido de es la fiesta de la ciudad, moviliza afectos, es la patrona de la ciudad y no tiene por qué haber una relación de hostilidad desde la izquierda con ese tipo de construcciones comunitarias y no tiene por qué ser, aunque una parte, o sea, sabemos de la influencia del Opus Dei en España, sea extraordinariamente reaccionaria, pero no tiene por qué ser inherentemente reaccionaria, ¿no? Y sobre todo también, claro, yo creo que hay otro vínculo desde la izquierda con el cristianismo, aunque evidentemente tenga sus carencias, pero no es lo mismo hablar de izquierda y cristianismo en según qué momentos que con según qué papas, ¿no? Las posiciones del Papa Francisco y de las encíclicas, en ocasiones en los últimos años, han sido posiciones que ya me habría gustado a mí ver en programas políticos de muchos partidos de izquierdas, ¿no? Cuando una lee Fratelli Tutti o cuando una lee Laudato Si, de repente se encuentra críticas muy profundas al neoliberalismo y al sistema global que buena parte de la izquierda hace suyas, de alguna manera, ¿no? Y cuando eso es así, y de repente, de ciertos aspectos de la izquierda, una figura global, una figura referente, es el Papa Francisco, ¿no? Entonces la relación que se da también es otra. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas Elizabeth. Ha sido gracias. muy grata esta conversación.